Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades o pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te ruego que nos ayudes en esta tarde, Señor, a entender tu palabra. Señor, no tengo la capacidad de explicarlo, Señor, ni tenemos la capacidad de entenderlo, Padre, en la carne, si tú no nos ayudas, Señor. Así que por misericordia, Señor, por amor a tu nombre, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre, concédenos hoy tu visitación en este lugar, para que nos hables y nos enseñes tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos mucho, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Algo que yo quiero hablar en esta tarde es un punto en el cual pareciera que mucha gente no está consciente. Pareciera que mucha gente no está pensando en ello, no lo tiene en cuenta. Gente que puede reunirse y no tener pendiente algo tan importante como lo que acabamos de leer. Repito, lo voy a parafrasear, pero los pecados, o nuestros pecados, o sus pecados, han hecho división entre ustedes y Dios. El cristianismo es Dios reconciliándonos con Él. Conocer a Cristo es Dios volviéndonos a unir con Él. ¿Por qué? ¿De qué nos va a unir si antes no estamos separados? Toda la persona que no tenga comunión con Cristo, o no conozca a Cristo, o no tenga una relación con Cristo, o no haya un entendimiento del perdón de Dios en su vida, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, dice que los pecados de los hombres hacen división entre las personas, los hombres, los que no han conocido a Dios, los que no han sido redimidos, y Dios. Es una realidad. ¿Por qué toco este punto? Porque hoy pareciera que mucha gente no se da cuenta de lo que vive o de lo que habla. Varias veces he hablado yo de esta forma, que mucha gente no se da cuenta de lo que vive en realidad. Precisamente hoy un compañero de trabajo me decía: ¿dónde vas? Tengo una reunión. ¿Y qué vas a hacer? Pues tengo que ver a unas personas. Y así son, así sacándole hasta que le dije: ¿sabes qué? Pues tengo que compartir la Biblia con alguien. Ah, ok. Yo no sé para qué tanto rollo, o sea, a fin de cuentas todos queremos lo mismo, esto y lo otro y aquello. Entonces yo empecé a hablar con él y decía: pues la verdad es que no haya tanto rollo. Le digo: solo hay un solo rollo que importa, le digo. O sea, hablando en su lenguaje, ¿no? Solo hay un solo rollo realmente importante. ¿Y cuál es? Me dice. El único rollo es este: que todos los hombres están perdidos, todas las mujeres están perdidas, por causa de que hemos hecho tantas cosas malas. Le decía yo, esas exactas palabras, le decía: hemos hecho tantas cosas malas, que aún si fueran descubiertas las más íntimas de ellas, nos daría vergüenza que fueran descubiertas. Baja la cara. Pero Dios lo que se encargó es de limpiarnos y darnos una oportunidad. Eso es lo que realmente importa, le dije. Eso es lo que no hay en la mente. Yo creo que uno de los grandes males que pueden haber hoy es la falsa justificación del corazón, la falsa justicia de uno mismo, autojustificarse, no sentirse como deberías de sentirte, no verte como deberías de verte, no buscar a Dios como deberías de buscarlo. Pienso también que se debe mucho al engaño que hay en estos días, la apostasía, de tan fácil que es reunirse, leer, sentarse, cantar, estudiar la palabra de Dios 2 horas, regresar a las casas y vivir todos los días como si Dios no existiera. Por causa de que no hemos entendido esta realidad.
si yo de veras creyera que soy pecador, si yo de veras me hubiera dado cuenta que no me he arrepentido, si yo de veras me hubiera dado cuenta que no le he entregado mi corazón y mi vida a Jesús, realmente estaría yo consciente de que estoy separado de Dios. Realmente estaría yo consciente de que estoy separado de Dios. Una de las grandes cosas, como este error tan grande que se comete, pues no es culpa de Dios que los hombres no lo sepan, no es culpa ni de las iglesias y no es culpa ni del diablo. Que el hombre y la mujer no se dé cuenta del estado de su alma y que no le dé importancia a las cosas de Dios. No es culpa de nadie. Yo he escuchado gente que le echa culpa a medio mundo. Es que no puedo buscar a Dios porque mi esposa me estorba. Es que no puedo buscar a Dios porque mi esposo me estorba. Es que no puedo buscar a Dios porque mi trabajo. Es que no puedo buscar a Dios porque el pecado. Es que porque el diablo. Es que el demonio. Es que la economía. Es que cualquier cosa. Cuando la gente está consciente de la gravedad de los asuntos y de las cosas que puede vivir, rápido se mueve. Te voy a poner un ejemplo tan sencillo. Si tú estás tranquilamente en tu casa haciendo los quehaceres, o tu mujer, o tu varón, estuvieras en tu trabajo, en las actividades diarias de tu labor, y estuvieras trabajando, haciendo tus pendientes, moviendo papeles, haciendo diligencias, las mujeres cocinando, planchando o trabajando, y de repente te llamaran y te dijeran, ¿sabes qué? A tu papá lo acaban de atropellar, a tu mamá la acaban de atropellar, y está muy grave, y al parecer no va a vivir. Yo te aseguro, y no me vas a dejar mentir, que vas a dejar todo lo que estás haciendo. Te vas a poner tus zapatos, tu ropa, o a lo mejor ni te cambias como estás, vas al hospital así como estás. Y la condición tranquila que estabas viviendo unos 10 segundos atrás cambió radicalmente a una angustia, a una preocupación, a una grande ansiedad y una grande necesidad. ¿Por qué? Porque tu mente y tu espíritu, tu alma está consciente de que algo muy grave está pasando. Se está muriendo mi hijo, se está muriendo mi padre, se está muriendo mi esposo, mi esposa, se está muriendo mi mamá. Radicalmente cambia la condición del alma. El hombre es capaz de cambiar la condición de su alma cuando está plenamente consciente de las circunstancias en las que se encuentra. ¿Qué vemos hoy en día? Que mucha gente no se arrepiente. ¿Qué vemos hoy en día? Que la gente le habla de Dios y se burla de Dios. ¿Qué vemos hoy en día? Que pueden predicarse 2 temas, 3 temas, 4 temas y sigue sin arrepentirte. ¿Qué podemos ver hoy en día? Que no hay verdadera conciencia de las circunstancias en las cuales se encuentra tu alma. Que tú estés consciente de cómo te encuentras hoy delante de Dios es esencial para que te puedas arrepentir. Si no, no te vas a poder arrepentir. De ver el pecado como Dios lo ve. No vaya a ser que digas, es que aquí en el centro, en la 64, sí predican la palabra de Dios y siento como que no me engañan, como que sí se predica la verdad. Estaría bueno que mi papá escuchara el tema. Estaría interesante, me gustaría que mi mamá, me gustaría que el de al lado, me gustaría que mi vecino que me tiene harto, me gustaría que mi esposo, que mi esposa, que él lo escuche. Si puedes calificar al de enfrente, si puedes calificar al de al lado que necesita a Dios, pero no eres capaz de calificar tu propia alma. ¿Por qué? ¿Por qué no eres capaz de calificar tu propia alma? Cuando escuchen, es que esos maridos que deben de arrepentirse, de ser toscos con sus esposas. Y la esposa que tiene amargura, que tiene envidias, le dice al esposo, escúchenlo. Y luego cuando dice, es que las mujeres que no buscan a Dios y que andan ahí con el marido, no les sirven, no lo aman. El esposo, a veces aprendes. Sonará chistoso, podrá causar risa. Pero no nos damos cuenta que eso nos va a llevar al infierno si no reaccionamos.
es que soy la gran víctima del universo, en lo cual todos los pecadores me impiden buscar a Dios. Todo el pecado del mundo es tanto que me estorba tanto para encontrar a Dios. Si te hablan por teléfono y te dicen tu mamá se está muriendo, aunque te digan quédate, no me quedo, y te sueltas y te vas corriendo. ¿Por qué? Porque es urgente para ti. Porque estás consciente realmente de esa situación. Hoy voy a predicar a lo mejor como no he predicado unos miércoles. Pero la verdad, yo quiero predicar hoy acerca de algunas situaciones, a grandes rasgos, cómo es el pecado. ¿Por qué el pecado es grande? ¿Por qué el pecado te separa de Dios? ¿Por qué Dios no puede tener comunión con los hombres que no conocen a Dios, que no lo buscan? Es más, déjate de eso. Hay gente que comete pecados viles, pero cuando empieza a buscar a Dios, Dios mismo se empieza a acercar a ellos. Yo lo tengo visto con mis propios ojos. Como un hombre del campo que estaba en una fe católica, tú sabes que los de la fe católica son más dados a las cosas del mundo, se salva primero que uno que tiene una religión bautista presbiteriana. Te digo por qué, porque algo es muy obvio. No tiene dónde esconderse. No tiene una sabanita de justicia propia que ponerse encima. Se ve totalmente descubierto. Dios, no puedo negar mis pecados. Así soy. Sí, es cierto. Así soy. No puedo negar mis pecados. Realmente, como dice la Biblia, que soy adúltero, fornicario, borracho, mentiroso, blasfemo, injuriador, lujurioso. Así soy. Así soy. No tiene dónde. Y se arrepiente más rápido. La conciencia de su estado espiritual viene inmediatamente. No busca estorbos no hace difíciles las cosas, va. Está bien en claro su situación y dice, necesito a Dios. Y viene la salvación. Así. Dime tú, si tú empiezas a buscarte a Dios, tienes 6 meses, tienes un año viniendo a esas reuniones para buscar a Dios. ¿De casualidad no has visto tú a alguno que vino menos tiempo que tú y se salvó antes que tú? ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa, esa persona que se salvó no es mejor que tú, ni tú eres mejor que él. Hoy quiero que entendamos ese estado del pecado. Primera verdad que dice la Escritura: los pecados han hecho división entre ustedes y Dios. ¿Cuál es uno de los efectos del pecado? El pecado es terrible. El pecado tiene poder, el pecado. No tiene un poder como Dios. El pecado no es una persona, no es una sustancia y no es una fuerza, pero tiene efectos. Uno de los efectos del pecado es separar lo santo de lo impuro. Cuando Dios creó el huerto del Edén, dice la palabra, y a imagen y semejanza de Él los creó. ¿Qué te pones a pensar cuando dice imagen y semejanza? Que lo hizo con 2 brazos, con 2 piernas, puede ser, pero Dios es espíritu. Pero yo estoy seguro que el carácter y la semejanza del que habla ese pasaje de la Biblia es que cuando creó a Adán, lo creó y era perfecto, como su Dios creador era perfecto. En Adán había total santidad, total pureza. No había vergüenza ni conciencia de pecado. En Adán no había ningún recuerdo de haber hecho algo ilícito. Cuando Adán fue creado, estaba tan limpio que podía caminar en el huerto del Edén platicando con Dios mismo. Porque era semejante a su creador. No era igual a su Dios. Dios lo creó a su imagen y semejanza.
con los mismos atributos de Dios. Era recto, era justo, era limpio, era santo. Y caminaba con su Creador. Y platicaban. Vete a saber qué cosas platicaban. Pues fíjate, Dan, que eso como dice la Génesis, todo eso yo lo he hecho con mi poder y te lo doy a ti. Trabaja la tierra. Te encargo que le pongas nombre a las bestias. Y Adán al amor le decía, sí, Señor, viéndolo cara a cara, caminando junto con Él. ¿Quién hoy en día puede decir caminar junto con Dios? Hay una gran barrera, el pecado. Cuando Adán peca, Adán nadie lo obligó. Adán, ni porque su esposa le haya dicho, Adán es totalmente responsable. Adán es separado de Dios. ¿Por qué? Porque la misma santidad de Dios exige que todo lo que esté a su alrededor, en su entorno, que todo lo que se acerca a Él sea puro. Y en ese momento Adán ya no cumplía ese estado. No fue culpa de Dios, porque los pecados hacen división entre ustedes y Dios. Y Adán fue desechado. La palabra dice que todos estamos bajo pecado. Por eso Dios puede tener misericordia de todos. En pocas palabras, que, sí, por culpa de Adán estoy así. Por culpa de Adán, no le eches la culpa a nadie. Los pecados que has cometido, tú los cometiste. Y eres totalmente responsable delante de Dios por ello. Totalmente. Es que fulano de tal me obligó, es que porque mi papá, es que porque mi mamá, es que porque mi niñez fue así muy dolorosa. No importa. Con más razón. Si en tu niñez sabías que era doloroso lo que te hacían, ¿cuánto más de adulto no hacer lo mismo porque sabes que lastima y lo haces? Más responsabilidad. ¿Cuál es el efecto del pecado para toda la humanidad? Separación. Lejos de Dios. No estoy cerca de Dios. No tengo comunión con Dios. Quiero orar a Dios y no puedo. Quiero escuchar a Dios y no me escucha. ¿Culpa de quién es? No es de Dios. De hecho, un versículo anterior, el 1 dice, no es que la mano de Jehová sea cortado, no es que él esté manco o es que esté sordo. No. ¿Acaso el que creó el ojo no verá? ¿Acaso el que creó el oído no te va a escuchar? ¿Acaso el que creó los brazos no extenderá el brazo para ayudar? Claro que ayuda. Pero si el hombre no quiere arrepentirse y no está consciente de su estado espiritual para decir, Dios, ayúdame a salir de este estado, ¿cómo Dios lo va a ayudar? Sino en la disposición verdadera de salir de ese agujero, de ese estado espiritual en el que vive. ¿Cómo? Es que sí puedo ver su agujero del otro, pero yo como que no veo el mío. No veas los agujeros de más. Ve tu propio agujero. Ve la profundidad de tu propio pozo. Ve la profundidad de tu propio estado. Cuando tú empieces a buscar a Dios, no te va a dar tiempo de voltear a ver a los demás. Va a ser tan grande tu dolor, va a ser tan grande tu angustia, que no vas a poder ver nada más que aquella luz inalcanzable del perdón de los pecados en lo profundo de tu condición pecadora. Y solo eso te va a preocupar. ¿Cómo es que no llego ahí? ¿Cómo es que no llego ahí? Y vienes los domingos y cargas tu Biblia y escuchas la palabra de Dios y quieres hacer que por medio de esas cosas como que quieres subir, pero siempre caes y siempre estás donde estás. Y no viene la salvación. Yo te voy a hablar al final cómo sales de eso. Pero primero te quiero, para que podamos salir de eso, tienes que entender en dónde estás. Primer efecto del pecado, causa división, te separa de Dios. Ahora, ¿por qué te separa de Dios? ¿Por qué es que en mí no hay esa convicción de que el pecado no me separa? ¿Por qué en mí no hay ese pensamiento de que, pues como que no pasa nada? O sea, yo vengo, escucho la Biblia, me voy a mi casa y no pasó nada. ¿Por qué en mí no hay esa convicción de que estoy separado de Dios? De entrada tienes que estar consciente de que venir acá no te hace estar cerca de su presencia, en el sentido de que estás mejor con Él. Te hace estar cerca de su presencia
pero porque la presencia de Dios viene por su misericordia a ministrarte para que te salves. Hay gente que viene acá con el pensamiento equivocado. Vengo y me voy. Vengo y me voy. Vengo, canto, escucho la Biblia y me voy. ¿Y cómo estás, hermano? ¿O cómo estás, fulano de tal? Estoy bien. Entonces te salvas por reunirte. Entonces te salvas por cantar. Entonces te salvaste por escuchar Biblia. Entonces te salvas por tomar el curso completo de la Escritura. Entonces te salvas por puntualidad y asistencia. Dígame dónde dice la Biblia que te salvas por puntualidad y asistencia. No, estamos entendiendo la diferencia. Cuando vienes aquí, vengo yo a aprender y a entender realmente qué es lo que necesito hacer, porque urge mi estado, me preocupa. Así como cuando te dicen, ¿sabes qué? Se murió fulano de tal, y corres a verlo, y te sientes afuera del hospital, y estás pensando, ¿y qué va a hacer? Y a lo mejor si no tuviste tiempo de restituirlo, te pones triste, porque quisieras hablar con él, pedir perdón, o vienen muchas preocupaciones en la cabeza. Viene eso a ti, empieza a ver tu alma. Cuando de veras estás en ese estado, hay reunión el miércoles, vengo. Y cuando te sientas, dices, Señor, háblame tú hoy. Háblame tú hoy. El Señor no tira una soga en el pozo para que tú intentes escalar. No tú te salvas a ti mismo con lo que tú hagas. Cambia tu pensamiento. Arrepiéntete desde tu alma, desde tu mente. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y de ver las cosas. Que para encontrar a Dios tengo que entender cuál es la situación y el estado de mi alma. Los pecados. Dice la palabra que hacen división entre nosotros y Dios. Veíamos que porque es la total oposición a Dios. ¿Por qué Dios no puede ministrar un corazón que no despierta ese estado? Por lo siguiente. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. O sea, como dado a entender, tus pecados son lo que hacen división entre tú y yo. ¿Cuáles son? Bueno, ya sé que me tengo que repetir de la mentira y de la maldad de mi lengua. ¿Cómo te arrepientes de la mentira? ¿Y cómo te arrepientes de la maldad que habla vuestra lengua? ¿Cómo te arrepientes de eso? Dejando de hacerlo. No solamente dejando de hacerlo, tienes que ser benigno, porque la maldad que habla la lengua, dice Santiago, que es una llama inflamada desde el mismo infierno. Una persona, solo una persona, nada más para que tú tengas cuenta de la gravedad del pecado. Es que la gravedad del pecado, ¿cuál gravedad del pecado si yo no he hecho nada grave? Cuidado, no pienses así. No te juzgues bajo tus propios estándares. Júzgate bajo los estándares de Dios. Los estándares de Dios son altísimos. Y no juzga el adulterio como tú lo juzgas, ni la maldad del corazón como tú la juzgas. Ve cómo Dios juzga la maldad del corazón. Dice Santiago que la malicia de la lengua que puede expresar una boca humana es como una llama inflamada desde el mismo infierno. Una persona es capaz de decir cosas ¿cómo es esta palabra? Puede decir tantas palabras que lastiman a su prójimo y después darse la media vuelta y ser totalmente insensible al dolor causado. Tú como varón o tú como mujer puedes decir tantas cosas que lastimen, que viene de un corazón malvado. Otra parte de la Escritura dice, bueno, si te hicieron mal, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Y qué pasa? Me hicieron, y van enseguida se abre ¿cómo se le llama este?
Se abre el sumidero y empieza a salir toda la basura que hay adentro del corazón. Y empieza a ensuciar y a lastimar a todos los que están alrededor. Como no hay un corazón arrepentido, date cuenta. No digas, no he matado, no he robado, no he violado a nadie. Cada quien habla mentira. Cada uno habla maldad vuestra lengua. Vengo aquí los miércoles y dice Dios, no es que yo no pueda. Ya te dije varias veces que te arrepientas aún de lo que diga tu corazón, de lo que diga tu boca, y no lo haces. ¿Cómo te voy a salvar? O sea, tú quieres la bendición de Dios, pero a la vez quieres seguir ofendiéndolo. Quieres que Dios bendíceme, pero sigo hablando mal de mi prójimo. Bendíceme, dame el cielo, Señor, pero no dejo de hacer lo malo que lastima a mi prójimo. Bendíceme, Señor, pero soy ligero en las cosas que tienen que ver con mis semejantes, con mi manera de ser, con mi manera de mi carácter. Bendíceme, Señor, dame la gloria eterna, dame la eternidad, Señor, pero quiero seguir el pecado de muerte que a mí más me gusta. ¿Puede alguien como Dios bendecirte, extender su mano para salvar, inclinar el oído para escuchar tu clamor en semejante condición? No se puede. Y no es porque Dios esté inhabilitado para eso. No, es que no es correcto. No es justo. ¿Cómo voy a salvar a este? ¿Este se quiere burlar de mí? Este inclina la cabeza y me pide perdón y luego la levanta y me escupe en la cara. Inclina la cabeza y me pide perdón y luego la levanta y me escupe en la cara. Agarra la Biblia, la lee, dice amén y luego con sus pies lo pisotea el mandamiento. ¿Cómo es el corazón de un hombre? No hay que ahondar tantas cosas ni ser practicante de muchas cosas atroces. Solo esto. Eres como le dicen por allí, ¿no? Eres la mechita andante. No le vayas a decir una porque enseguida se enciende y ¡pah! Explota. Y dice muchas cosas. Dios te dice, si tú supieras cómo me lastima eso. Tú eres mi creación. Yo te creé. ¿No te has fijado que en ti está mi gloria? Como ser humano, como hombre, como ser existente, sobre todas las cosas existentes, en esta tierra, en el cielo, debajo de la tierra y aún en el universo, los planetas y los astros, ¿no te das cuenta que tú como hombre o como mujer eres la gloria de mi creación? Y tú siendo la gloria de mi creación, prefieres las obras del adversario, del diablo, para sacar toda la maldad que llevas dentro. El pecado no es cualquier cosa. Habla maldad. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Ah, sí. Vamos a ver qué pecados atroces hemos hecho. Levanten la mano los asesinos. Nadie levanta su mano. Levanten la mano los ladrones de bancos. Nadie levanta su mano. Levanten la mano los que, no sé, los que no han matado a niños o no han violado a niños. Los que han violado a niños. Nadie levanta su mano. Entonces, si basáramos la calificación de Dios para entrar al cielo, salvándonos por obras, hablando de manera figurada, porque no se puede salvar a nadie por obras, pues prácticamente estamos calificados para entrar. Tú no has robado, yo no he matado, yo no le he hecho daño a los niños en cosas atroces, sexuales ni nada por el estilo, tú tampoco. Pues, ¿para qué preocuparnos? Estamos bien. Pero no se trata de eso. Vimos acerca de la lengua y ahora vemos acerca de otra cosa que pareciera tan insignificante, pero es valiosa. Y Dios la toma mucho en cuenta. El amor que tienes contra tus semejantes.
No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Ve cómo Dios califica al pecador. Su corazón saca puras cosas malas y no se preocupa por sus semejantes. Si llora tu bebé, si corres y lo ayudas. Si tu papá le pasa algo, vas y lo ayudas. Pero si a tu adversario le pasa algo, no vas y no lo ayudas. Si al vecino le pasa algo, no vas y no lo consuelas. Y créeme que eso es práctico. Eso es práctico. Esto no es como decir, sí me preocupo, ¿no? O sea, veo al huérfano de la calle y le doy 2 pesos. Eso cualquiera lo hace. Tengo un pariente que no tiene sustento y voy y un día le llevo una torta. El día de su cumpleaños, cada año le llevo una torta. Y que el resto del año se muera de hambre. Cuando sabes que alguien tiene una necesidad, vas y lo ayudas. Tienes amor hacia tus semejantes. Te preocupas por ellos. Y es que realmente eso no se puede vivir. Yo no lo podría vivir. Y mis semejantes no me hubieran preocupado jamás. Si yo no entendiera cómo, a pesar de que yo era un total desconocido para con Dios, Él se preocupó por mí y pensó en mí. No solamente hay un desconocido, sino un adversario y un enemigo. Él se preocupó por mí. ¿Pensó en mí? Piensen ustedes. Si a mi semejante familiar le pasa algo, corro y le ayudo. Pero si a alguien lo están peleando, a una mujer la están golpeando, la están lastimando, yo no meto las manos. Voy a orar para que Dios la salve. Para que baje un ángel del cielo y saque su espada de fuego ahí y asuste al impío que la está golpeando. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Muchas cosas. Dice, confían en vanidad y hablan vanidades, coinciden maldades y dan luz a iniquidad. Confían en vanidad, dice la palabra, coinciden maldades y dan luz a iniquidad. La figura que da es como la figura de un parto, como la figura de un embarazo. Tal parece que cometes cosas, o la gente hace cosas la que no busca a Dios. O sea, vienes acá, confías en vanidad. Bueno, ya vine, ya me voy, ya cumplí. Dese Dios por bien servido. Me voy. Piensas que estás bien, piensas que si te mueres te vas al cielo a lo mejor. Bueno, pero sigues haciendo cosas, maldades y pecados. Y como que te embarazas de tantos pecados que sigues cometiendo. Y tarde que temprano vas a dar a luz a algo peor. Una parte de la escritura dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y precisamente, ¿por qué? Porque mucha gente confía en vanidad, confía en mentira. Viene aquí y en vez de buscar a Dios seriamente, en vez de buscar a Dios, bueno Dios, ¿cómo soy como pecador delante de ti? Y cuando te metas a orar y venga la presencia de Dios santa, no vas a poder soportar estar orando delante de un Dios santo. Te vas a sentir indigno y sucio. De entrada te lo digo. Y si lo sigues buscando, te vas a dar cuenta de que aparte de su santidad, vas a recibir compasión para perdón. Pero yo quiero que tengas en cuenta una cosa. Cuando no hay nada de eso, confías en vanidad, confías en mentira, hay que ir a la reunión. Hay que ir vámonos. Ya, que no sé qué. Están viniendo, apúrate. No, es que por tu culpa. Es que el desayuno. Es que no sé qué. Y llegas aquí, así llenas una actitud como de enojado, ¿no? Como que es que no me gusta que me apresuren o no me gusta esperar a los demás. O como si fuera, no sé, Dios, a ver, yo quiero que Dios, diga Dios, yo quiero que se salven de 5 en 5 y tienen que ponerse de acuerdo para venir a reunirse. Como si no fuera personal tu propia necesidad. Y vienes aquí todo desesperado. Y cuando entras con tu cara feliz, te sientas, cantas y te vas. No te has dado cuenta, confías en vanidad. Eso no te sirve. ¿Vanidad qué significa? Que no te sirve. Eso significa vanidad, que no te sirve. Bueno, vienes, ya confiaste en algo que no sirve, te vas.
cometes pecados, piensas que no pasa nada, piensas que las cosas siguen igual. Yo con que venga aquí a escuchar a este que viene a hablar así como loco, ya es suficiente, y luego ya me voy. Y sigues cometiendo los pecados y las maldades, y tu carácter no cambia, y sigue siendo el mismo, y sigue siendo la misma. Tarde que temprano vuestro pecado os alcanzará. Precisamente ayer estaba yo leyendo un chic, esos libritos que tienen dibujitos, algunos los han visto. Hablaba de David, y hablaba de su adulterio. Y hablaba precisamente de ese pasaje. Tarde que temprano vuestro pecado os alcanzará. Como David se confió y dijo, nadie me ve, hoy no voy a la guerra. Vio a Betsabé, se acostó con ella. Rompió 3 mandamientos, la codició, la robó y adulteró con ella. Luego lo frecuentó. Si tú lees la Biblia, te das cuenta de que fue frecuente esos adulterios de David. Que el marido se vaya a trabajar, yo voy y hago. Cuando yo digo nadie me ve, confiando. Como dice el pasaje, dice, habla de maneras, conciben maldad, desde cada vez más maldad. Como que se van embarazando de pecados, se van hinchando de pecados. Y después alguien se acerca a David y le dice, es que Betsabé se embarazó. Es que Betsabé se embarazó. ¿Ahora qué voy a hacer? Y tú puedes venir acá y decir, no pasa nada, confías en mentira, vas, sigues viviendo lo mismo, sigues cometiendo pecados, sigues coqueteando con el de allá, con el de acá, haciendo cosas que no debes de hacer, procurando tu carácter. Va a llegar un día en que todo eso tenga una consecuencia grave. Y entonces vas a dar luz a iniquidad. ¿Por qué? Por no ser serio. El pecado en tu vida no se queda como está. Lo que cometes hoy tiene repercusiones más adelante. Dice, no hay quien creme por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Como diciendo, ni conviene acercarse a ti. Ni conviene acercarse. Tan sencillo como esto. Tú puedes decir, bueno, un hombre que es casado ve a una mujer de su trabajo y le gusta. Y en vez de que rehuya a ese sentimiento, se va acercando. Dice, Sergio, ¿cómo estás? Yo quiero sales por el pan. ¿Y qué vas a comer hoy? No vas a comer con nadie, puedo comer contigo. Y sí, y tiqui tiqui, tacataca, se pueden hablar allá, reír, las risas. Y va fortaleciendo ese sentimiento pecaminoso porque está casado. Si este hombre le dijera a la mujer, ya que le empieza a envolver, la empieza a seducir, le dice, yo nada más me divorcio de mi esposa y me caso contigo. ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? De alguna historia por ahí. Yo nada más dejo a mi mujer porque ella ya no me ama, ya no me sirve. Nada más me divorcio de ella y me caso contigo. Y la otra siente que le bajan las lunas, las estrellas. Y luego se termina entregando a él en un adulterio, en una fornicación. Y luego cuando el otro consigue lo que quiso, ahí nos vemos. Se peló. Y se quedó con lo que la maltrataba. Siempre sale una historia por ahí adicional a esta. ¿Cómo crees que si este hombre engaña a su esposa, te va a ser fiel a ti? ¿Cómo crees si esta mujer que es infiel a su esposo, te va a amar a ti? ¿Sí o no? ¿Cómo crees? ¿Cuál es la advertencia? Córtale. O sea, ni te acerques, no entables relaciones de ese tipo. Es que siento que lo amo. No importa lo que sientas, entra en la razón, entra en la conciencia, entra en la realidad. Ustedes pueden juzgar ahorita y hacer un juicio correcto. ¿Quién puede confiar en alguien así? Sería absurdo confiar en alguien así. Y luego cuando lo hacen las muchachas, ya ves, te lo dije, eres un tonto o eres una tonta, dirán algunos. Y los otros nada más esconden la cabeza o se amargan más. Dice la palabra bien. Dice la palabra bien. Incuban huevos de áspides
y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. O sea, va a salir afectado. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Recuerda que todo esto, estamos hasta este pasaje a causa del versículo 1 y del versículo 2. Dice el pasaje 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Como está diciendo, o sea, coinciden en iniquidad, se embarazan de tanto pecado, obtienen consecuencias desastrosas, les salen mal las cosas. Hay gente que tiene, no quiero yo ofender a alguien, pero hay gente que tiene, por ejemplo, mujeres, que han tenido tantas parejas, tantos hombres, y tienen un hijo de este, un hijo del otro, un hijo de aquel, que ya tienen 40, 50 años y no tienen esposo, y están destrozadas sus almas, están destrozadas sus vidas, y lastiman a los demás, y lastiman a la descendencia que viene. ¿Cuánto daño hace el pecado en tu vida? ¿Cuánto daño hace el pecado en nuestra vida? ¿Alguno de ustedes vivió un matrimonio donde hubo alcohol, hubo cerveza, hubo gritos, hubo pleitos, hubieron hasta golpes, hubieron malas palabras, palabras ofensivas? ¿O alguien experimenta algo así? ¿Quieres seguir viviendo así? ¿Es bonita esa clase de vida? ¿Trae paz a tu alma? Si eso te causa dolor, si eso aún para ti es una excusa, no digo justificación, una excusa para que no busques a Dios, date cuenta del poder destructor que tiene el pecado. Date cuenta del poder destructor que tiene el pecado. Cristo no te viene a hacer las cosas más fáciles a ti. ¿Tú crees que Cristo te viene a hacer las cosas más fáciles a ti? ¿Tú crees que los que se salvan después son inmunes a los sentimientos? Para nada. Siguen siendo personas. Siguen siendo seres humanos. Pero cuando les dicen algo que los ofende, en vez de reaccionar como cuando estaban en el pecado, sacando toda la amargura que había dentro, son humildes y no abren su boca, como Cristo no abrió su boca. Que cuando ven a alguien necesitado, dicen, pues él se lo buscó. O cuando ven a una pareja peleándose, es problema de ellos. Cristo interviene en el pecado. Tú también puedes intervenir para hacer justicia y romper el pecado que se está llevando. No es justo que un niño lo estén violando y sabes que lo están violando y digas y te quedes en tu casa, ay, pobre niño, lo están violando. Me voy a poner a orar. Y ni siquiera te vas al DIF para poner una denuncia. Ay, es que mi marido es malo y golpea a mis hijos y les pega con alambre, pero es que es mi marido y no sé qué. Es más importante Dios. Si amaras la justicia, intervendrías. Cristo no hace las cosas más fáciles. Cristo te da poder para soportar todas esas cosas y peores. Para hacer esas cosas y más grandes.
¿Por qué crees que Jesús dijo una vez, yo me voy, pero ustedes se quedan? Y las obras que yo hago, ustedes las harán. ¿Y qué más dice? Y aún más, porque yo voy al Padre. Si yo me quedara aquí en la tierra, si Cristo estuviera aquí en la tierra, ¿qué no estuviera haciendo? Yo ya no voy a hacer más porque ya me tengo que ir. Pero ustedes, dicen, ustedes van a hacer más. Obviamente, al no haber nada de esto de Jesús, todo lo que hay en el corazón es pecado. Es pecado, 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 pecado. Versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Voy a repetir. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. ¿Qué nos está diciendo aquí? Para terminar en esta parte. ¿Qué resultados te va a traer seguir viviendo como has estado viviendo ahora? No hemos entrado en la profundidad del pecado. Siento que apenas vamos como a mitad del tema. Pero no hemos entrado a profundidad de lo que es el pecado, de lo que significa el pecado. Pero el pasaje está diciendo aquí que cualquiera que viva bajo esas condiciones, que cualquiera que quiera seguir viviendo así y no buscar a Dios seriamente, no va a conocer la paz. Y no importa si vienes aquí 20 años, no vas a tener paz. Y no solamente dice esto la Biblia, hasta pone una advertencia para los demás la Biblia. Y cualquiera que ande por los caminos de ellos, tampoco tendrán paz. Es pura lógica. Es algo tan simple de entender y tan sencillo. Aquí nada más vimos pecados que son más que nada pecados que son ocultos del corazón. Lo que hay en el corazón. La palabra dice, cuando Jesús se pone a recoger espigas con sus discípulos y no se habían lavado las manos, empezaron a comer, tenían hambre. Los discípulos empezaron a comer, no se habían lavado las manos. Y había una tradición judía que había que limpiarse ritualmente las manos antes de comer. Y no lo hicieron los discípulos judíos pues porque había hambre. Y lo vieron los fariseos y dijeron, ¿por qué vuestro maestro no sigue la tradición de vuestros padres de lavarse las manos antes de comer? O sea, esos fariseos no están viendo su estado espiritual, pero están bien para ver el estado espiritual de otro. Y dice Jesucristo, bueno, tú dices que yo invalido la tradición de los padres. ¿Y por qué tú invalidas el mandamiento de Dios? Cuando dice honra a tu padre y tu madre, pero vosotros decís, lo que yo tengo para dar de diezmo es corbán, no te puedo ayudar, papá, así que muérete de hambre. Así que os digo, que no lo que entra al cuerpo contamina al hombre, sino lo que ¿qué? Lo que sale del cuerpo, eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los adulterios, los enojos, las lujurias, las envidias, las malas palabras, y eso es lo que contamina al hombre. Ah, sí, me voy a resguardar del pecado, voy a vestirme bien, voy a hacer esto, voy a meter a mis hijos en una escuela ahí, en una isla, para que no tenga comunión con los niños del mundo, y voy a guardarme. Y no entiendes, oh hombre, oh mujer, que el pecado se incuba desde tu propio corazón. Y que no importa dónde vayas, o dónde te muevas, o dónde te escondas, el pecado donde tú vayas siempre va a estar allí. Por eso dice el profeta Jeremías, aunque te laves con lejía, vuestro pecado, ¿qué? Permanece. Y otra parte de la escritura dice que si el hombre,
habla como un hombre tipo africano, podrá cambiar el color de su piel, o el leopardo podrá quitarse las manchas de su piel. ¿Cómo pues tú te vas a quitar la mancha de tu pecado? ¿Cómo tú limpias tu corazón delante de Dios? Si la palabra dice que todo eso se origina ¿de dónde? De acá. ¿Tú crees que el borracho se emborracha nada más porque dijo, hoy me voy a emborrachar? Y ya. No, viene de atrás. Esa borrachera nada más es una florecita del monstruoso árbol de pecado y sus raíces que hay debajo que lo sostienen. Eso es lo que es realmente. Y el corazón del hombre es tan profundo. El corazón del hombre, dice la Biblia, que es tan perverso y engañoso que puedes agarrar una justificación, decir, pienso que eso es una exageración, no es así, estoy bien. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? A ver, tú puedes decir, o yo puedo decir, yo sí conozco mi propio corazón. Al menos yo no lo puedo decir. La Biblia dice, yo Jehová, que escudriño los corazones. O sea, ni siquiera tú puedes confiar en ti mismo. Tú tienes que irte a la palabra. Porque la palabra es la espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del hombre, hasta el alma y los tuétanos y todas las coyunturas, y manifiesta todo lo oculto que hay en el hombre. ¿Quieres tú escuchar la voz de Dios? No te esperes venir los miércoles y los domingos. Ponte a leer la Escritura y Dios te va a hablar y va a sacar todo lo que hay dentro de ti y lo vas a empezar a ver. De hecho, yo cuando buscaba a Dios sentía que como que sacaban algo, una porquería de mí y me la hacían así en mi cara. Esto es la basura que tienes dentro. Yo hacía así en oración, no había ni olor físico, no había ni una vista de algo físico, pero una cosa sí te aseguro, me era muy repugnante. Y más me era repugnante la idea de saber que salía de mí. ¿Está tu corazón limpiado? ¿Está tu corazón limpio? Bien podríamos haber estudiado Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, hechicerías, iniquidades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías y toda cosa semejante a esta, que no heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas. Pero a lo mejor haríamos este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y de 14 pecados, solo tengo 6, vas a decir. No estoy tan mal. No es por ahí. El pecado mata. El pecado te separa. El pecado te contamina. El pecado te vuelve inmundo. El pecado te vuelve vil. El pecado te vuelve esclavo. El pecado te domina. El pecado te hace despreciable delante de la santidad de Dios. Eso es lo que hace el pecado. No te estoy hablando de Dios, te estoy hablando de lo que hace el pecado. Así que cada vez que abras tu boca para maldecir, y maldecir no es que digas, eres un maldito o eres una maldita. Eso no es maldecir. Maldecir significa desear lo malo a tu prójimo. Esas respuestas lastimosas, quejumbrosas. Ah, sí, a ver si a ti no te pasa esto también. Eso es una maldición. Entonces, ¿cómo pues se supone que está el corazón de cada uno? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios?
con todas sus obras y todos sus hechos. Vamos a ver en Mateo capítulo 7. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15, versículo 16, perdón. Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7, versículo 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos. Es pura lógica sencilla. Es pura lógica sencilla. Está muy difícil de entender. Necesitamos una exégesis muy profunda para entender el pasaje, ¿no? Por sus frutos los conoces. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso recoges aguacates de la mata de limón? No. La mata de limón da limones. Aquí en China, la mata de limón da limones. La mata de mamey da mameyes. No da manzanas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo yo puedo examinar mi propio corazón? ¿Cómo yo examino mi corazón, Señor? ¿Cómo yo sé? Qué difícil será. No es difícil. Evalúate a ti mismo. Evalúate a ti misma cómo eres con Dios. De todo lo que hemos leído, ¿qué estás haciendo? Examínate tus propios frutos. La lista que sigue después de Gálatas 5, 19 al 21, el 22 empieza, más los frutos del Espíritu son paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. ¿Ves si tienes esto? Evalúate y ve tu propio corazón. Saca un examen de tu propia vida. Dice, no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Es más, aquí nos ha ponido ejemplo. Aquí nos ha ponido de ejemplo una mata que dé fruto con otra mata que dé fruto. Está poniendo de ejemplo, tú recoges una naranja de la hierba que sale en el monte, del huachín. Sí conocemos la mata del huachín, ¿no? Recoges un aguacate del huachín. ¿Para qué sirve el huachín? ¿Qué se hace con esa clase de hierba? Se corta y se echa al fuego. Porque no sirve. No da nada bueno. Y el texto que usa, ¿acaso se recogen higos de los abrojos, de los espinos? ¿Qué hace un espino? Te lastima. Si viviendo en los pecados, ¿qué cosa buena puedes ofrecer a la gente? El profeta Isaías decía, es como torta no volteada. ¿Cómo es la torta no volteada? Imagínate un hot cake cocido de un solo lado. Un hot cake cocido de un solo lado y que te lo sirvan. Cuando te lo comas y sientes que en la otra parte está la masa, ¿qué haces con ese pedazo de hot cake? No está cocido. ¿Por qué? Porque no está bien, no está bien hecho. El espino que hace lastima, el abrojo no sirve para nada, solo sirve para ser cortado y ser echado en el fuego. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No se puede. ¿Qué frutos estás dando? La evaluación es sencilla y es facilísima. Señor, mis frutos son malos. Entonces, ¿qué soy? Soy árbol malo. Punto. Que si tú analizas todas las figuras que se utilizan de la hierba y del árbol malo, solo sirve para una cosa, para ser cortado y echado en el fuego. Para ser cortado y echado en el fuego. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Serás cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista decía,
Te decía Juan el Bautista, ya el hacha está puesta a la raíz. O sea, Dios va a cortar contigo y con todos tus pecados, con todo el daño que te haces, que haces a este mundo y que haces a tus semejantes. Dios ya tiene puesta el hacha a la raíz y te va a cortar. Y sí que todo buen árbol que no dé buen fruto, se corta y se echa en el fuego, dice Juan el Bautista. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Arrepentirme. Arrepentirme. Yo quiero que tú entiendas hoy acerca del pecado, que no es cualquier cosa. No puede una persona que no ve el estado espiritual de su alma acercarse a Dios. Tienes que reaccionar, tienes que despertar. El arrepentimiento es un acto voluntario. Yo estoy haciendo lo malo. Yo hago lo malo. ¿Qué es lo contrario? Haz eso. Soy impaciente con mi esposo, con mi esposa. ¿Cómo me arrepiento? Practica la paciencia. Hay gente que es genuina. Empezar a analizar su corazón. Y hay gente que puede ver claramente los pecados, como claramente podemos ver este lugar y podemos ver cada objeto, cada silla, cada ventilador, cada columna. Esa gente con claridad puede ver todos sus pecados. Y hay gente que genuinamente, buscando a Dios, quiere cambiar esas cosas. Pero es tan esclava, pero está tan sometida a su esclavitud, que no puede. Es cuando solo resta ser salvado. ¿Tú crees que con solo saber es suficiente? No. Te faltan muchas cosas que entender espiritualmente. No estoy hablando de tiempo, muchas cosas que entender espiritualmente. No estás en la carrera, ni siquiera has salido al sonido del disparo. Ya se disparó el sonido de la carrera para que busques tu salvación y ni siquiera has salido de la meta. Porque cuando apenas entiendas cómo está tu corazón, todavía te falta reconocer que qué puedes hacer tú solo con todos los pecados de tu propio corazón para salvarte. No puedes hacer nada. Y la angustia se vuelve más fuerte. Y el dolor se vuelve terrible. Y la ansiedad por la salvación se vuelve intensa. Se vuelve fuertísima. Y es cuando sale un verdadero clamor de Dios, sálvame. Ese clamor genuino que sale desde lo profundo del ser. De ahí sale, es cuando Dios salva. Romanos, último pasaje para terminar. 3. Romanos 3, versículo 23, muy conocido. Romanos 3, 23, muy conocido. Muy conocido pasaje como el de Isaías, pero muy poco tomado en cuenta como una verdad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos pecaron, todos pecaron, todos pecaron. Tú has pecado, tú no puedes decir, yo no he pecado. Todos han pecado, todos han hecho lo malo,
Todos han ofendido a Dios. Todos han violado la ley de Dios. Por cuanto todos han pecado, están fuera de la gloria de Dios. Es decir, no hay nada de Dios en ti. No puedes tener algo que ver con Dios. Ni lo pienses. Si quieres vivir así, Dios no puede estar de tu lado. Si te quieres volver de tus pecados, entonces Dios no se vuelve a tu lado. Dios te ayuda para que te vuelvas, te santifique y te quedes de su lado. Él te ayuda. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Analiza tu corazón hoy y ve qué hay. ¿Por qué estoy aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué vengo aquí? Date una idea de la clase de mirada que daría Dios dentro de la gran profundidad de tu corazón. Yo no puedo ver tu corazón, ni tú puedes ver el mío. No podemos saber qué hay en nosotros, pero Dios conoce todo. Dice la Escritura que Él conoce las partes más profundas del alma del hombre. ¿Por qué habla de profundidades? ¿Por qué habla de las partes más profundas? Porque el corazón, el alma del hombre es inmensa. No hablo de tamaño físico, sino son tantas las cosas que puede haber en esa alma, en ese corazón, que puede ser como un basurero. Date cuenta de la clase de mirada que Dios le daría a tu corazón. Si Dios pudiera decirte físicamente, veme a los ojos. Si te pararas frente de Cristo y Cristo dijera, te viera a los ojos y te dice, ahora sé todo lo que hay en ti. Ahora yo sé todo lo que has hecho. Aún las cosas más ocultas y más profundas, yo las sé todas. Y aún pudieras ver que Cristo como que cerrara los ojos y diga, y pienses, ha de ser tan horrible lo que ve que yo he hecho. Tanto pecado, tanta cosa mala, que no hace muy grato para Él. Si pudiera entrar al universo de tu alma y poder ver como un museo, como que Cristo entrara en tu corazón para ver todo lo que hay en tu corazón y entrara como un gran museo, grandísimo, como esas catedrales grandísimas con techos altos y paredes amplias entre una pared a otra, a una gran distancia, y pudiera ver cuadros, imágenes, como videos de todos los pecados que has hecho. Y Cristo pasara y se estuviera horrorizando de todo lo que va viendo. Que de repente vea a Cristo ahí al fondo, un cuarto oscuro y muy guardado. Y se vaya Cristo caminando y sigue viendo todas las cosas espantosas que hay en tu corazón. Y luego se para frente a esa puerta. Y esa puerta empieza a hacer un olor pestilente. Y que Cristo entre a esa puerta. Y que sus pies empiezan a manchar de inmundicia. Y empieza a ver imágenes espantosas de todo lo que has hecho. Del verdadero deseo e intención cuando hacías las cosas, cuando pecabas. Dios no solamente ve la imagen del pecado que hace. ¿Tú crees que cuando David cometió el adulterio y se acostó con Betsabé, Dios tenía una imagen de David adulterando? No. Dios estaba viendo las intenciones egoístas de David. Las intenciones asesinas cuando mandó a matar a Urías. Ver todas esas cosas que Dios decía, dice, y Jehová nos agradó de ello. Que entre y conozca todas las cosas. Y que aún pudiera haber pasillos más oscuros y más con imágenes más horribles de lo que hayas hecho.
Y sabes una cosa, yo estoy seguro que muchas de esos rincones de tu vida ni tú mismo te acuerdas, porque es tanto pecado que tienes que ni tú mismo te acuerdas. Pero cuando te empiezas a arrepentir de corazón, de repente te va a pasar la imagen y la voz de Dios que te dice, acuérdate cuando hiciste esto. ¿Te acuerdas cuando hiciste aquello? Acuérdate cuando hiciste esto. Acuérdate cuando adulteraste. Acuérdate que tú estás recién casado y ya te estabas acostando con otro, con otra. Acuérdate cuando me robaste cuando tenías 16 años. Acuérdate cuando hiciste esto. Acuérdate cuando tenías 15 años y ya estabas fornicando. Acuérdate cuando insultaste a tus padres. Acuérdate cada pecado de tu vida. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Qué tan grande es nuestra ceguera? ¿Qué tan grande es la neblina de nuestra alma? ¿Qué tan perverso es el corazón del hombre? ¿Qué tan espantoso y engañoso es el mismo corazón? Que no podemos ver esas cosas y Dios mismo tiene que iluminar todo. Solo cuando llega ese momento es cuando dices y te inclinas y dices, ¿cómo es que yo soy eso? ¿Cómo es que pude haber hecho eso? Yo hice eso. Y ya lo había olvidado. Acuérdate. Si no hay eso en tu vida, jamás vas a ser salvo. Jamás vas a ser salvo. Perdona que yo hable así y podrá sonar palabras duras. Y mi intención no es incomodar a nadie. Pero es una gran realidad hoy. ¿Por qué muchos no se salvan? Porque no somos capaces de ver el estado de mi propio corazón. No soy capaz de ver. Y no soy lo suficientemente humilde como para irme con Dios en oración humillado y hasta ayunando para que diga, Dios, muéstrame cómo soy. Nunca has tenido el valor de agarrar una lista y decir, soy adúltero, soy fornicario, soy blasfemo, soy injuriador, soy mentiroso, soy maldiciente, soy esto, soy aquello, soy lo otro, soy lo otro, soy lo otro, soy esto, soy esto, soy esto. Al final agarrar tu grande lista y decir, todo esto soy yo. ¿Cuánta misericordia de Dios necesito? Entonces te empiezas a quebrantar. Y entonces empiezas a orar de verdad. Entonces tus palabras se te acaban. Y tus intenciones de tomar clases de teología en las reuniones de la palabra de Dios se acabaron. Tu verdadera necesidad se vuelve buscar el favor de Dios. Buscar el perdón de Dios. Buscar reconciliarte con Dios porque sabes que a Él has ofendido. Todavía falta que Jesús entre a un lugar, al núcleo de tu corazón, al núcleo de tu ser. Ahí se esconde lo peor. Es que yo ya dejé muchas cosas, antes tomaba, ya no tomo, antes hacía esto, no, pero siento como que todavía no. Jesús entra a ese cuarto, que es el mero centro de tu ser, y te puede ver a ti en un rincón oscuro, agarrando un pecado, besándolo, abrazándolo, acariciándolo. Y tu ser real, tu alma, tu corazón diciendo, no me importa lo que escuche, no me importa lo que digan, esto yo no lo voy a dejar. Qué espanto más grande. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando entra en el corazón de un hombre? Entra a reinar. En pocas palabras, ya no hay lugar para tu yo. Entra a reinar. Empieza a conocer tu corazón. Empieza a comprender tu propio corazón. Empieza a entender lo que Cristo hace. Empieza a ver como pecador. Ya no escuches los temas como algo, como cualquier cosa, no. Escucha los temas como algo que te pueda acercar a Dios y no como algo que te puede condenar más a Él por la actitud que tú tomas hacia las indicaciones de Dios. Imagínate a Cristo paseando por tu corazón y después de verte ahí, el núcleo de tu ser, tu alma, ver a tu yo abrazando esos pecados o ese pecado que no quieres soltar, acariciándolo, besándolo. Que Cristo se te acerque y te diga, y esa es la reacción. Realmente esa es la reacción. Esa es la reacción, y escúchalo bien. Esta es la reacción. Viene Cristo a ti a ayudarte y te diga,
te agarre tu brazo, te agarre tu hombro y te diga, Jesús, con una voz llena de amor, con los ojos llorando, ver que eres un esclavo, te quiero hacer libre. Pero ¿sabes qué hacen muchos? Suéltame. Ya dije que esto no lo voy a dejar. Te quiero salvar. No me toques. Esto es mío. Dios no solamente salva tu cuerpo. ¿Por qué muchas personas entran a la religión, tienen reformas y luego decaen? Tienen reformas y luego recaen otra vez. Tienen reformas y vuelven a recaer. Eso no significa nada. Ni siquiera se acerca a la S de la palabra salvación. Para nada. ¿Por qué? Porque los alcohólicos anónimos van y tienen reformas. Los neuróticos anónimos van y se reforman. Y están felices con sus familias porque ya no son unos enojones. Pero Dios no salva tu cuerpo ni tu mente. Dios salva tu espíritu. Y ese cuarto más profundo de tu ser es tu espíritu. Dios no renueva tu cuerpo ni renueva tu mente. Dios renueva desde adentro. Jesucristo no se la pasa cortando florecitas del gran árbol del pecado que tienes en tu corazón. La mano poderosa y la diestra de Dios agarra la raíz y la arranca. Y aunque se desgarre tu corazón cuando tu pecado sea arrancado, lo hace para que te salves. ¿No se dan cuenta que todo lo que la Escritura y lo que el Espíritu Santo está haciendo con muchos de ustedes es contender con ustedes? Aunque dice la palabra que no es para siempre. Contiende. ¿Qué es contender? Vamos a hablar tú y yo. A ver. Yo soy el Espíritu Santo, dice Dios. Y tú, tu alma, y tu corazón, y tu ser. Yo voy a darte mis argumentos, dice Dios, en mi palabra, para que entiendas que estás perdido y necesitas de mí, y que yo te amo y te quiero salvar. Entonces tú empiezas a dar tus argumentos, no en voz alta, sino en tu corazón, en tus actitudes, en tus actos. Por tus frutos te vamos conociendo, por tus frutos. Dios te conoce. Cuando tú cedes tu corazón y das cuenta, estoy mal. Cuando Dios se acerca a ti y dice, ¿ves a dónde te va a llevar ese pecado que estás abrazando? Te va a llevar al infierno. Hace que concibas maldad y que paras iniquidad. ¿A dónde te lleva todo eso? Hace que te vuelvas como un espino que lastime a los demás, que luego ya que ni la gente ni te aguante, que ni te aguante tu esposo, ni te aguante tu esposa, ni te aguanten tus hijos, ni tus padres te aguanten por tu carácter y por tu manera de ser. Hace que seas como un espino, hace que seas como un abrojo que no trae fruto, que no trae nada bueno. ¿A dónde te lleva ese pecado que tanto abrazas? Agarras tu pecado, lo empiezas a ver y te empieza a dar asco, porque empiezas a creer en las palabras de Dios. Te empieza a causar repulsión. Y le dices a Cristo, sálvame. ¿Qué crees que hace Cristo en ese momento? Te salva. Te perdona. Para eso estoy aquí, para salvarte. He entrado hasta las profundidades de tu ser y de tu alma para hablarte y para decirte, quiero salvarte. Quiero quitar toda esta inmundicia. Quiero quitar todas estas imágenes, estas figuras, estos pecados. Quiero quitarlas todas. Y aquella cueva tan inmunda de tu corazón pasa a ser un templo puro, santo, blanco como la nieve, lavada por la sangre de Cristo, y te vuelves templo de Dios. Bendito sea Dios. Porque eso pasa. Eso es lo que realmente pasa. Dios ve toda la porquería que hay en nuestro corazón, toda la inmundicia, ve toda la basura, toda esa cueva espeluznante de imágenes horrorosas que nosotros mismos creamos, hicimos. E imágenes de nuestros cuerpos y aún de las intenciones y de cada pensamiento que pasó en nuestro corazón, todo plasmado. Cuando Cristo entra, te arrepientes y crees de una cueva de pecados que tú has llenado, de inmundicia, de una cloaca, se vuelve un templo glorioso del Espíritu Santo. Poder de Dios, el Espíritu Santo llena, así como llenaba el tabernáculo, llena a ese hombre, a esa mujer. Por eso ves cuando una persona está recién convertida, lo menos que quiere es pecar. Lo menos que quiere es ofender. ¿Por qué? Porque pasa a ser morada de Dios.
Y eso es lo que Dios quiere hacer de tu vida. Quiere hacer morada de Dios. Antes estabas separado, antes estabas lejos, antes no tenías nada que ver conmigo, porque mi gloria no tenía nada que ver contigo por causa de tus pecados. Te han separado de mí, pero por cuanto yo mandé a Cristo, te arrepientes y crees, ahora tú y yo estamos juntos. Y podemos hablar tú y yo. Por eso déjame decirte que hay más de 3, más de 4, más de 10, de miles de cristianos que dicen, cuando camino con Dios, cuando hablo a Dios o cuando Dios me dice, están hablando, cuando hay frutos verdaderos del Espíritu, están hablando realmente de una comunión que tienen con Dios. No es fábula, y no es cuento, y no están locos. Bueno, locos por Dios a lo mejor, apasionados por Dios, pero no están locos de demencia. Locos los que se pierden, locos los que quieren abrazar el pecado, locos los que dicen, no, esto no lo abrazo, esto no me lo quita nadie. Una vez un predicador puso un ejemplo. ¿Saben cómo cazaban a unos monos de no me acuerdo qué lugar? Pero voy a poner el ejemplo que es lo más importante. Hay una clase de monos que les gusta una cierta semilla, que pueden comer cualquier fruta, pero cuando comen ese fruto, es lo mejor para esos animales. Lo mejor para ese fruto. Lo agarran y se pueden pelear, pero el fruto no lo sueltan. ¿Cómo cazan los cazadores a ese animal? Agarran una botella de boca cerrada y pesada y meten un fruto en esa botella y la ponen ahí. Entonces, el pecador, ahora vamos a ponerle nombre calificativo, el mono, ahora viene el pecador y empieza a ver el pecado así. Le empieza a dar vueltas y dice, lo agarro, no lo agarro, lo agarro, es que se ve rico, se ve sabroso, se ve que me va a dar mucho placer, se me está ofreciendo, está tan fácil, lo agarro, pero se ve extraño. Nunca había yo visto esto en algo como esa cosa transparente, que es una botella. Es el mono paseándose alrededor, hasta que dice, lo voy a tomar. Se acerca a la botella, mete su mano y agarra el fruto. Una vez que agarra el fruto, recuerda que el mono no suelta el fruto. Cuando quiere sacar la mano del fruto, por el tamaño de la fruta y de su mano, ya no puede sacar a aquel animal la mano. Entonces salen los cazadores y se empiezan a acercar. Y aunque el mono quiere escaparse, por causa del peso de la botella es torpe para escaparse. Porque por más peligro que sea y por más cerca que esté su asesino, no va a soltar esa botella, no va a soltar ese fruto y por ende no va a soltar esa trampa. ¿Así vas a querer seguir tú? ¿Vas a ver la muerte hasta el final? ¿Quieres estar en las puertas del infierno y seguir abrazando tu pecado y decir, esto yo no lo suelto? ¿Así quieres estar? A mí nadie me lo suelta. Llegan los cazadores, agarran al mono y lo degollan. ¿Así quieres acabar tú en la eternidad, en el infierno, por decir, esto yo no lo suelto, esto yo no lo cambio? ¿Qué quieres hacer? Tienes que soltar el pecado. Y tienes que correr para liberarte del pecado. Tienes que huir de tu asesino. Tienes que huir. No te dejes llevar porque el pecado es seductor. Es una de sus mejores armas, la seducción. Pero no vale nada comparado con la paga que trae la muerte. No vale nada. Cristo lo que quiere hacer de nosotros es libres. Libres de verdad. Los pecados salen desde aquí adentro. Y Dios quiere hacernos libres. Suelta tu pecado, suelta esa ligereza, suelta esa tibieza, suelta esa frialdad, suelta eso que te estorba, ese pretexto, que lejos de pretexto puede haber un pecado detrás de eso, por lo cual no te permite avanzar al conocimiento de Dios.
Busca a Dios. Busca al Señor Jesús. Vamos a cerrar los ojos. Es muy importante que entendamos lo que dice la Escritura acerca del pecado. No lo hemos visto a grandes rasgos. Hemos visto una parte. El pecado es como un infierno. No es lo mismo que yo te hable de él a que tú visites el infierno. No es lo mismo que yo te hable del pecado a que tú experimentes realmente ver el estado espiritual de tu alma. No es lo mismo. Si algunos están buscando a Dios y están examinando su corazón, como lo marca la Biblia, pues qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque a fin de cuentas, si estás así es por su gracia y por su misericordia. Aún déjame decirte que si tú vienes todavía hoy, es por su gracia y por su misericordia. Pero si tu actitud no es la adecuada, no la correcta, ¿quieres seguir amontonando impiedad sobre impiedad? ¿Quieres seguir acumulando condenación? ¿Quieres seguir concibiendo iniquidad para parir más iniquidad? Para dar a luz a más pecados, a más consecuencias desastrosas. Pero si quieres seguir así, viniendo en este lugar, no te va a ser de provecho. Pídele a Dios que te ayude a conocer tu propio corazón. Pídele al Señor Jesús hoy, ayúdame a conocer mi propio corazón, Señor. Mi corazón carnal. Mi corazón impuro. Mi corazón inmundo. Ayúdame a ver qué tan profundo es mi pozo. Muéstrame lo que tú ves dentro de mi ser, Señor, para arrepentirme de corazón. Ayúdame a no fijarme más en los demás y a fijarme más en mí mismo. Cambia esa actitud, Señor, hacia mí. Quiero esta realidad que dice tu palabra. Quiero creer lo que dice tu palabra. Que por causa de mis pecados hay separación entre tú y yo. Que por causa de qué pecado estoy excluido de tu gloria. Ayúdame, porque no puedo solo. No puedes confiar en tu propio corazón. Hace tiempo una mujer que tenía una hija que le gustaba el mundo se acercó a otra mujer religiosa y le dijo: hermana, ¿qué hago? Son gente que no conoce a Dios, pero tienen religión. Le dice: hermana, ¿qué hago? Mi hija se quiere ir al baile. Pues traigan a la niña y hablamos con ella. Trajeron a la niña, a la muchachita, a la adolescente. Y después de hablar un rato, aquella mujer sin conocimiento de Dios, pero religiosa, le dijo: bueno, haz lo que te diga tu corazón. ¿Qué crees que su corazón le dijo? Vete al baile. No está tan mal. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Entonces Él te lo tiene que mostrar a ti. Si no has orado nunca, empieza a orar hoy. Si genuinamente nunca has hablado con Dios, empieza a hablar hoy con Dios así. De
verdad, pide la ayuda de Dios. Porque para conocer esas profundidades del corazón, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Cree, el Señor está aquí hoy. Por ser una reunión de miércoles, no es menos que una reunión de domingo. El Señor quiere que todos los que están aquí se conviertan a Él. Quiere salvarlos a Él. Quiere cambiarte ese pecado que estás abrazando, que te va a llevar a la muerte. Quiere cambiártelo por su evangelio glorioso, que te va a llevar a la vida eterna, que te va a dar paz, verdadera paz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Importante que no olvides esto. Que no te vayas de aquí hoy si has entendido que no has sabido examinar tu corazón. Que no te vayas de aquí hoy sin entender de que realmente no has sabido buscar a Dios para que Él te muestre el estado de tu propio corazón. Todos tenemos que entender que hemos pecado. Yo convivo en un trabajo, yo tengo muchos compañeros que no conocen a Dios. A veces me burlan, pues soy cristiano. Y cuando me dicen algo a mí, les digo la verdad, yo no bajé del cielo, le digo. Yo he hecho muchas cosas malas, posiblemente peor de las que tú has hecho. No soy mejor que tú, le digo. Pero una cosa sí les digo. Y cuando me di cuenta que Dios me da una oportunidad para dejar todos sus pecados, los dejé por Él. Es todo mi evangelio que tengo que predicarles. No tengo nada más que decirles. Si ellos quieren saber, que se acerquen a Dios. Si tú quieres saber la condición de tu alma, el hecho de que sepas de que todos estamos perdidos es suficiente para que lo empieces a buscar. ¿Cómo puede ser posible que toda una nación como Nínive hubo tal convicción de que solo le quedaban 40 días de vida para arrepentirse? Yo me avergüenzo porque yo me tardé más, meses me tardé para que Dios tratara conmigo. Meses me tardé para que Dios tratara conmigo. Toda una nación en 40 días se convirtió a Dios. Y dice la palabra, y Jehová se arrepintió del mal que tenía pensado hacerles. Vuélvete a Dios. Y Jehová se va a arrepentir del mal, de la paga del pecado que tiene pensado hacerles. Pídele a Dios que examine tu vida hoy. Ve a tu casa, sigue examinándola. Despierta bajo ese pensamiento. ¿Qué hay en mi corazón? Es tan extenso esto. Es tan extenso esto. Hay pecadores que han dicho, que yo he escuchado, que han dicho, mientras busquen a Dios cuando todavía no hay esa fe de salvación, pero es tan grande la culpa que sienten, que dicen, ya ni quisiera despertar, porque sé que al despertar solo mi mismo pecado lo va a ofender. Qué tremendo es eso. Ya ni quisiera despertar. Pero Dios no se tardó en salvarnos cuando clamaron. Es en ese punto cuando viene el verdadero clamor. Solo basta una palabra genuina que salga desde lo profundo del espíritu del hombre, genuino, viendo todo el estercolero que hay alrededor de su alma, que diga, sálvame. Es suficiente para que Dios salve. Sin más ni más. Pídele a Dios que examine hoy tu corazón. Examíname, oh Dios, examíname.
Examíname, oh Dios, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta noche que nos das. Queremos entender las palabras de Juan el Bautista cuando decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De cuántas personas sobre esta tierra el Cordero de Dios? Tú, Señor Jesucristo, no has lavado tantos corazones y purificado tantos hombres, tantas mujeres, Señor, haciéndolos templo de tu presencia y tu Espíritu. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella reacción que tuvo Pedro cuando vio a Jesús, se postró delante de él, le dice: apártate de mí que soy pecador. Ayúdanos a examinar, Señor, nuestro propio corazón por el estado espiritual en que nos encontramos. Ayúdanos a entender la realidad y ayúdanos a creer lo que dice tu palabra, Señor. Por causa de que no se cree lo que dice tu palabra, Señor, se cometen tantos errores, tantas herejías nacen, Señor, tantas falsas doctrinas se predican hoy, Señor, que la gente no se incomoda por los pecados que vive y se pierde, y se pierde.
Pero gracias te damos, Padre, porque tu palabra es clara. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Que no nos vayamos de aquí, Señor, como venimos, ni que sea así para la próxima reunión, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos.